Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Malaquías en su capítulo 3 y vamos a estar estudiando los versículos 6 y 7. De todas maneras vamos a leer del versículo 6 al 12 para tener contexto. Dice así la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al folí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En el estudio anterior vimos cómo solo hay uno capaz de restaurar el sacerdocio entre el pueblo de Israel. Y ese no es otro que el Mesías, Jesús, el cual se encargará en su segunda venida de afinar y quitar las impurezas que hay en medio de su pueblo. Y más concretamente, en este libro de Malaquías centra el foco del mal más allá que más allá del propio pueblo en general de Israel, a la casta sacerdotal. O sea, a los hijos de Leví, los cuales habían cambiado desde sus inicios como sacerdotes de Dios, de ser un grupo fiel al Señor, cuidadoso en servirlo bien, por temor a Él y por honrar su palabra, a convertirse en foco del mal, en una cabeza corrupta, dejando de ser los intermediarios adecuados entre el resto del pueblo y Dios. Los sacerdotes habían cambiado la pureza por la impureza, porque veían que vivir en pecado, desobedeciendo a Dios, no traía consecuencias aparentes. Su vida era prosperada a pesar de hacer lo malo. Esto lo vimos en los estudios anteriores, como esta prosperidad era simplemente una prosperidad aparentemente y siempre material. Por detrás se seguían quemando y destruyendo sin ellos darse cuenta de lo que estaba pasando. En el versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En este versículo 6 encontramos una afirmación por parte de Dios que es básica para entender a nuestro Dios y saber el por qué no actúa con todo su poder, ya por ejemplo, ahora mismo erradicando el pecado del mundo, si es el Todopoderoso. Lo primero que dice Dios es que Él no cambia. Esta es una gran afirmación que nos deja el Señor. Dios es el mismo desde el principio, hoy y por el resto de la eternidad. Es un Dios inmutable, invariable. Lo que para Él era malo sigue siendo malo y será malo. Y lo que para Él era bueno es bueno y será bueno. De esto mismo, de su inmutabilidad
es hablado en muchos pasajes de la palabra. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y y no lo ejecutará. O sea, lo que dice Dios se tiene que hacer sí o sí, tal y como dice este pasaje del libro de Números. Y también vamos a ir viendo que la inmutabilidad de nuestro Dios está ligado con su propia esencia, o sea, la verdad y por ende la justicia. Al ser nuestro Dios la verdad, solo hay cabida para que se ejecute la verdadera justicia a través de él. Por ejemplo, en el Salmo 102, vamos al Salmo 102, Salmo 102, versículo 25 al 27, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. De nuevo, la inmutabilidad de Dios. En Él no existe el cambio. No existe el cambio en Dios. Su juicio es siempre justo y usará siempre la misma vara de medir independientemente de quién sea, solo va a juzgar por sus hechos. En el Salmo 33 encontramos más de lo mismo. Salmo 33 y versículo 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea, su consejo, o sea, su palabra no cambia nunca. No hay cambio. Es permanente. Es inamovible. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, ya que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el mismo mensaje. O sea, este mensaje se repite a lo largo de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Hebreo, capítulo 13 y versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el Señor es siempre el mismo, siempre, no cambia. La misma afirmación que hace Dios en Malaquía la encontramos en muchos pasajes. Estos son solo algunos ejemplos representativos de, de la verdad, de su inmutabilidad del Señor. Como digo, hay muchos más pasajes que nos hablan de esta inmutabilidad de nuestro Señor, aunque en esto vemos que el mismo mensaje se repite en diferentes periodos históricos reflejados en la palabra. Y esto mismo ya de por sí, o sea, que aparezca en varios periodos históricos de la palabra el mismo mensaje, es ya de por sí un reflejo de la propia inmutabilidad de Dios. O sea, no es solo ya que lo diga, sino que la misma afirmación se repite en diferentes momentos históricos. Ahora bien, Dios hace un esfuerzo por mostrarnos que Él siempre ha sido el mismo. Entonces, ¿por qué se repite y se quiere hacer una división entre el Dios del Antiguo Testamento, pintándolo como un Dios vengativo, que destruía las naciones, enemiga de Israel, y después nos muestran a Jesús como un Dios diferente, un Dios de amor y misericordia, donde la ira de Dios ha quedado atrás?
¿Qué motivos hay de querer mostrarnos que hay una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento? Pues bien, la razón es muy simple. Mostrarnos un Dios que cambia su personalidad, que cambia su voluntad. Es una forma indirecta de decir, Dios sí cambia. Es un Dios mutable, igual que son los hombres, que también mutan, que cambian. O sea, Dios también ha cambiado con el tiempo, todo este pensamiento que se mueve. Y cuando se llega a este tipo de afirmación, que ya de por sí es contrario, lo que encontramos, o sea, es contrario a lo que encontramos en diferentes partes de la escritura, como hemos estado viendo, tiene como objetivo decirnos, si Dios cambia, ¿qué garantías tiene que Él cumplirá su palabra? O sea, este es el mensaje que viene por detrás de afirmaciones de que no, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ha cambiado. ¿Cómo que ha cambiado? Si Dios no insiste en diferentes pasajes que Él es el mismo siempre, ha sido siempre por la eternidad igual. Porque hay esta enseñanza que incluso lo encontramos dentro de alguna iglesia. Se encuentra este mensaje subversivo. Démonos cuenta de la maldad que hay en cosas que parecen detalles a la hora de definir a nuestro Dios. Negar la inmutabilidad es negar que Él es la verdad, con todas las consecuencias que eso acarrea. ¿Ante qué Dios estaríamos si fuera mutable? ¿Sería un Dios caprichoso? ¿Sí? Estaríamos ante un Dios de capricho. Y dependiendo de cómo se despertara, tomaría unas decisiones o otras. Este sería un Dios mutable. ¿Y podríamos confiar en este tipo de Dios? ¿Podríamos llegar a tener fe en este tipo de Dios? La respuesta es clara, no. Nunca podríamos llegar a confiar. Por suerte para nosotros, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice la palabra. Como hemos leído en el libro de Hebreo. Tenemos la garantía que sus promesas, pactos y profecías se cumplirán sí o sí. Por este mismo motivo, porque Él nunca cambia. Si hizo algo antes, de la misma forma puede hacer lo mismo ahora y lo va a hacer. Siempre que, por ejemplo, no haya prometido no hacerlo más. O sea, que haya otra promesa de no hacer eso. Porque aquí hay un punto muy importante. Que Dios sea omnipotente, todopoderoso, no significa que Dios pueda hacer ahora mismo lo que quiera saltándose su propia palabra. Un ejemplo de esto. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 9 y versículo 15. Dice así. Y me acordaré del pacto mío que hay entre ti, entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. ¿Tiene Dios el poder para inundar toda la tierra? Sí, lo vimos con los eventos de Noé. Pero ¿puede Dios volver a inundar la tierra para purgarla de nuevo? La respuesta es no, no. Y es no porque Dios así lo ha prometido mediante un pacto. Él, Dios, en su soberanía, decidió limitar su poder el día que hizo el pacto con Noé.
Cada pacto que hace Dios limita la forma de actuar de Dios, ya que Dios no puede romper los pactos. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. En este caso, podrá destruir la tierra de mil y unas formas diferentes. Es cierto. Pero la palabra nos garantiza que con agua no volverá a ser la destrucción. Estas limitaciones del poder de Dios, que Él mismo consiente, realmente no son limitaciones para su actuación. Cuando lo hace, debido a su omnisciencia, sabe hacia dónde se encamina todo, sabe todo el camino temporal de todas las cosas desde el principio al final. Por lo tanto, nada va a escapar de su control. Pero estas limitaciones autoimpuestas por el propio Señor son muestra de su inmutabilidad, la verdad y por ende la justicia. Es como digo, una garantía para nosotros mismos y no un limitante real para Dios. Porque sabiendo esto, podemos tener la certeza que Dios cumple siempre sus promesas, pudiendo así desarrollar la fe en Dios en nosotros, la fe de Dios en nosotros. Como si no, de otra forma, sin esta garantía, esta inmutabilidad en Dios, esta permanencia de su palabra. Volviendo a Malaquías, vamos a poner Malaquías, capítulo 3, en el versículo 6, Dios nos recuerda esto. Él no cambia, Él no cambia, Él no traiciona. Confiemos en Él. Y esto todo lo recuerda en este pasaje, debido a lo que ya habló acerca de los sacerdotes, los cuales habían sido desleales al pacto con Él. Recordemos lo que había dicho Dios acerca de los sacerdotes en Malaquías capítulo 2 y en los versículos 10 y 11. Lo leo. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Este es el contrapunto entre los sacerdotes y Dios. Mientras Dios expone a los sacerdotes por traicionar el pacto, yéndose detrás de deseos propios de los sacerdotes, olvidándose del temor de Dios y de honrar su nombre. Dios, por el contrario, nunca se ha olvidado ni de ese ni de ninguno de los pactos, profecías o juicios que lanzó. Mientras que el hombre traiciona a Dios, Dios no traiciona al hombre. Mientras que en los sacerdotes hay mentiras, en Dios solo hay verdad. Es la verdad. Y como en Dios es inmutable, no cambia, es la verdad y por ende es justo, por ser esto la misma esencia de Dios, Dios declara en la segunda parte de este versículo 6, que por esto mismo Jacob no ha sido consumido. Esta misma, esto mismo lo podemos encontrar en diferentes pasajes.
En Isaías 59:20, Isaías 59:20 y 21, dice: Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí tenemos un pacto de Dios. Un pacto por el cual Dios no ha consumido a Israel. Otro pacto que puede motivar el que aún no ha consumido a Israel, lo encontramos por ejemplo en Génesis. Génesis 17, en el pacto con Abraham. Génesis 17, del 6 al 8. Y dice: Y te multiplicaré en gran manera, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, y en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Otro pacto tenemos aquí. Si Dios destruyera en ese instante que está hablando en el libro de Malaquías, volvemos al libro de Malaquías para tenerlo aquí, capítulo 3, cuando dice: Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, hemos visto, no ha sido consumido porque hay unos pactos que dicen que no. Si Dios destruyera en ese instante a todo Israel, ¿cómo se daría un cumplimiento al pacto? Por ejemplo, el de Isaías de recibir el Espíritu a todos los arrepentidos de Israel a la venida del Mesías. ¿O cómo sería heredad perpetua Canaán para Israel si Israel dejara de existir? ¿Cómo se iba a cumplir la palabra? ¿Dios iba a mentir? Dios no puede mentir. O sea, no se cumpliría la palabra dada por Dios y se mostraría que Dios es mutable. O sea, con el tiempo, dejando de ser un Dios justo. Pero como dice Dios, al ser un Dios que no cambia, al ser justo, al estar la verdad en él, por este motivo dará cumplimiento a su pacto. Y a pesar que por lo que han hecho los sacerdotes podrían ser destruidos, ellos y el pueblo, pero como Dios tiene una, varias promesas, son varias promesas con Israel, por esto mismo Dios no ha destruido a Israel. Esto es una garantía para todo aquel que cree en Dios. Por esta misma inmutabilidad, nosotros, los cristianos, sabemos que las promesas que Dios estableció para nosotros serán cumplidas. Porque tal y como dice el propio Pablo, aludiendo a este mismo asunto, vamos en un momento al libro de Romanos, capítulo 11 y versículo 29. Dice: Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Entonces, Pablo al final no está hablando de lo mismo. Los pactos, aquello que Dios nos da, aquello que Dios promete, es irrevocable. Lo que Dios nos promete, lo cumple. Independientemente de que, si como en el caso de los sacerdotes de la época de Malaquía,
se extravían y violan el pacto. O sea, incluso. Que el acto que han hecho los sacerdotes, o que habían hecho los sacerdotes en el tiempo de Malaquías, no iba a quedar impugne, está claro. Pero que Dios tuviera que ajustar cuentas con ellos no significaba que se iba a olvidar de sus propias promesas. O sea, aunque los sacerdotes merecieran ser destruidos, eh, merecieran ser erradicados, por el simple hecho de las promesas, como dice Dios, no lo iba a hacer. Pero eso tampoco va a negar que va a haber una disciplina sobre ellos, o va a haber algún tipo de justicia sobre estas personas. De la manera que sea, ahora mismo no viene al tema, pero algo va a ocurrir sobre ello, está claro. No por ello, lo que no se van a violar son los pactos de Dios. Y aunque Dios tuviera muchas ganas de destruirlo, Él no lo iba a destruir por el pacto que tenía con ellos. Porque si no estaría violando sus propias promesas. Y esto mismo es aplicable, por ejemplo, con la promesa de la salvación para los cristianos. Como dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. La salvación es un don de Dios, una promesa. Y si Dios, como hemos visto, no rompe sus promesas y dice además en Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, ¿cómo se puede llegar a afirmar que Dios puede romper su propia promesa y dejar de salvar a la persona ya salvada? O sea, que la salvación se pierde. Cuando se afirma este tipo de doctrina, se afirma que Dios cambia de juicio, que estamos ante un Dios mutable. O sea, que no existiría la verdad en él. Porque el que cambia de opinión es que no existe la verdad en él. La verdad existe en el que dice que el sí es sí y el no es no. No el que dice hoy sí, mañana no. Ese no es Dios. Para Dios sí es sí y no es no. Entonces, si fuera mutable, sería un Dios mentiroso. Con lo cual no sería un Dios de verdad. No sería la verdad. Las falsas doctrinas son ataques a los fundamentos de Dios, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y es así como se descubre y se desenmascara, llevando la doctrina delante de Dios y reflexionando si ésta modifica la esencia de Dios. En este caso, esta doctrina ataca la inmutabilidad de Dios, la verdad de Dios y la justicia de Dios, por ende. Por tanto, repasemos. No hay que olvidar, a pesar de que la salvación no se pierde, como cristianos tenemos el deber de evitar a toda costa el pecado, intentar día a día rechazarlo, luchando no solo con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que el Señor nos disponibiliza, su palabra, el Espíritu Santo y el mantenernos en comunión con Él a través de la oración. Si no, el Señor, como un buen padre, nos disciplinará en el momento que Él disponga más adecuado, para que nosotros recapacitemos y no sigamos contristando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero decir que alguien que ha recibido el don de la salvación lo puede, lo puede perder por cometer pecado es primero
instalar el miedo constante en el creyente, viviendo la angustia si por un pecado puede perderlo todo, o qué pasa si no se arrepiente a tiempo por su último pecado antes de morir. ¿Morirá espiritualmente por no arrepentirse a tiempo de ese último pecado? Y segundo, es tachar a Dios de cambiar de opinión. Si Dios nos salvó, con todo lo que eso significa, siendo Él omnisciente, si pasado X tiempo decide ya no salvarnos, ¿dónde está la justicia en Él? Si Él desde siempre sabía lo que iba a pasar. Dios dice hoy blanco y después negro. No. Para Dios, como digo, el sí es sí y el no es no. Y para nuestro actuar como cristianos debe ser igual. Sí, sí, no, no. Dios cuando emite un juicio es para la eternidad. Su decisión no tiene cambio porque Él no cambia. Y ya no es solo que Él no cambie, sino que al ser el Señor de señores, ¿quién puede torcer su voluntad? Nadie. Como dice en el libro de Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero todo este tema de la salvación es necesario estudiarlo con mucha más profundidad en un estudio futuro, analizando todo con mucho más detalle para que no existan dudas al respecto. Digamos que esto es solo pequeñas pinceladas sobre el asunto, o sea, las líneas básicas. Volviendo a nuestro pasaje de Malaquía, capítulo 3, el versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? La contraparte que estamos viendo, mientras Dios guarda su propia palabra, mientras que Dios no cambia, respetando sus pactos, tenemos por el otro lado los sacerdotes que se han apartado de la palabra, se han olvidado de Dios, lo han traicionado. Y a pesar de todo, Dios le hace una nueva promesa, o más bien le repite una promesa. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, a pesar de su traición, a pesar de haber perdido el temor de Dios, de haberse deleitado en el pecado, a pesar de todo, Dios solo dice una cosa. Arrepentiros y os perdonaré. Es básicamente lo que le está prometiendo. Arrepentiros, volveos a mí, volveos a mi camino, es lo que dice el Señor. Y yo me volveré a vosotros, yo os perdonaré. Ese es el mensaje que le está lanzando Dios a estos sacerdotes. Esta promesa ya la había lanzado Dios en el pasado. La vamos a encontrar en diferentes pasajes. O sea, Dios ya había llamado a arrepentimiento y que Él prometía el perdón desde mucho antes. En el libro, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, por ejemplo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mismo mensaje, en la misma promesa, la encontramos en el capítulo 30, versículo
9, que dice: Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivo, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no os apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. E incluso mucho antes de esta declaración, ya el propio David era consciente de esta misma promesa. Por ejemplo, en el libro de Salmo, en el Salmo 86, versículo 5, dice: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y es la promesa de arrepentirnos la que Dios ofrece a todo hombre mientras vive, antes de su juicio. Porque llegada la hora del juicio, ya no es la hora del arrepentimiento. La misericordia de Dios se puede demandar antes de la llegada de su juicio a cada uno. El juicio que tenemos cada uno. O sea, antes de que el hombre muere, está a tiempo de volver al camino de Dios y aceptar a Jesús como su único Señor, arrepintiéndose de su propia vida pecaminosa. Si acepta a Jesús, será juzgado en la sangre de Cristo. Si no, será juzgado por sus obras, en el juicio del gran trono blanco, un juicio que será para condenación. Ahora, volviendo ya a Malaquías de nuevo, ¿estos sacerdotes se arrepintieron? No, no se arrepintieron. Por lo menos en este versículo no se arrepiente. Esto queda claro cuando pregunta en qué hemos de volvernos. Esta pregunta delata como las anteriores preguntas que ya han aparecido en capítulos anteriores hechas por los sacerdotes a Dios. Preguntas del mismo tipo, eh, que muestran que son incapaces de arrepentirse. Una incapacidad de arrepentimiento. No son capaces de ver lo malo en su corazón, a pesar que Dios le ha dado la oportunidad de arrepentimiento y el perdón. Ellos siguen sin ver lo malo en su propio camino. Y el motivo no es otro que el abandono de la palabra de Dios, tal y como dice Romanos, el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 20. En la segunda parte del versículo dice: Pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. Estos sacerdotes muestran un corazón muy endurecido debido a la escasez de la palabra en su vida. No sentían temor al leer la palabra. Eran impermeables a la misma palabra. Y sin la palabra de Dios, ¿cómo podían desarrollar la fe suficiente para arrepentirse? Les era imposible. A pesar que Dios les ofrecía el perdón, ellos no lo podían alcanzar. Todo por no tener fe, por no vivir en la palabra de Dios. Recordemos, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por otro lado, la salvación es por gracia por medio de la fe. Como mensaje final, si aún no te has arrepentido de tu vida ante Dios y hoy estás escuchando esto, te recomiendo que leas la palabra de Dios
para que nazca en ti la fe suficiente para arrepentirte y aceptar al único Señor, a Jesús como tu único Salvador. Solamente tienes que dejar que la palabra obre en tu vida y ablande tu corazón para aceptar al Señor y date cuenta de la vida pecaminosa que hemos vivido y vivimos todos, porque el pecado nos rodea a todos, incluso después de haber aceptado a Cristo. Estamos en un proceso de restauración, pero algunos ya lo hemos iniciado y muchos otros, muchísimos otros están todavía pendientes de iniciar ese proceso. Y recomendamos insistimos que esto solo lo pueden alcanzar a través de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a traer arrepentimiento a la vida y van a poder entrar en la senda del Señor. Entonces no seamos corazones endurecidos como fueron los sacerdotes, que no eran capaces de ver la maldad que imperaban en sus vidas, que discordaban con las afirmaciones de Dios, siendo Dios muy clemente con ellos, siendo Dios misericordioso con ellos, ofreciéndole el perdón y ellos rechazándolo. Porque este mismo rechazo que ocurrió aquí, que es patente en el libro de Malaquías, es el mismo rechazo que recibió Jesús durante su ministerio delante de los mismos sacerdotes. Los fariseos, los escribas, los rechazaron de la misma manera. No veían el mal en ellos. Es más, juzgaban a Jesús por, por ver la mal. Veían que Jesús era el hijo del demonio, era un demonio, o sea, cuando el mal estaba en ellos, Jesús les declara que ellos eran hijos de su padre, que era Satanás. Entonces, lo mismo que estaba ocurriendo, que Dios ya había declarado en el libro de Malaquías, fue lo mismo que se encontró Jesús 400 años después. Se encontró la misma película, estaba presente. Y ellos no fueron capaces de arrepentirse. Y por el no arrepentimiento de ellos llegó la salvación para el resto del mundo. O sea, ese era el plan de Dios para ese momento, para Israel, que ellos no alcanzaran en ese momento la salvación y que la salvación fuese alcanzada para el resto de los gentiles. Aunque también está la promesa y el pacto, como hemos dicho, que Dios va a cumplir, que Dios va a salvar a Israel, también a la nación de Israel, cuando se arrepienta, cuando acepten a Jesús. Hasta entonces estarán en desobediencia con Dios, estarán alejados de Dios. Aunque ellos crean que son el pueblo de Dios, aunque crean, pueden creer muchas cosas, pero Dios ahora mismo lo tiene, están apartados de ellos. Los tachó, recordemos, Jesús los tachó como hijos de Satanás por no arrepentirse, por no aceptar a Cristo, por atacar a Cristo, porque atacaron muy duramente a Cristo, con palabras muy ofensivas. O sea, negaron quién era Cristo completamente. Y quedaron malditos por eso y por crucificar al Mesías. Pero al final todo eso era el plan de Dios. Y el plan aún está por terminar de cumplirse, cuando la nación de Israel sea salva y reconozca al Mesías como el Señor. Cuando eso ocurra, ellos volverán a ser el pueblo de Dios de nuevo. Y bueno, hasta aquí este estudio. ¿Quieres añadir alguna cosilla más? Bueno, pues darles a todos las gracias por acompañarnos hasta aquí en este estudio del libro de Malaquías, que continúen acompañándonos a los siguientes estudios que vamos a subir sobre el libro. Todo el libro de Malaquías lo vamos a estudiar a profundidad y vamos a seguir aprendiendo. Los invito a suscribirse, darle la campanita para que cada fin de semana les llegue la notificación, cada domingo, cuando subimos los vídeos. Les pueden dar like también, se los agradecemos y pueden escribir en los comentarios cualquier duda, pregunta, todo lo que quieran escribir, nosotros respondemos súper rápido. Así que bueno, muchas gracias, que tengan una excelente semana y bueno, que Dios los continúe bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga y tengan una buena semana. Amén.